¿Cómo están todos? Muy buenos días. Bienvenidos a este webinar de Iron Forex. Mi nombre es Carl. Estoy feliz de estar con ustedes en esta mañana de jueves. Como decimos aquí en México, esto no se acaba hasta que se acaba. Arturo, bienvenido. Christopher, Isaac, Silvano y a todos los participantes de forma anónima, bienvenidos. Si alguno de los participantes no tiene mi WhatsApp, por favor anótelo. Es con más 52 55 66 94 82 68, más 52 para México 55 66 94 82 68. Esto es para que les pueda mandar la presentación introductoria que estamos viendo. Eh, en este día no voy a usarla. Me voy a concentrar 100% en el MetaTrader por la razón de que eh, lo que voy a plantear el día de hoy va a ser más fácil presentarlo aquí. Eh, y vamos a ver parte de backtesting. ¿Cuál es una de las ventajas de el webinar en vivo? Y yo la verdad, en lo personal, siento que está poco aprovechado. Es la participación en vivo. Yo estoy encantado y fascinado cuando nos podemos comunicar con likes, pero cualquier tema que quieran ver, cualquier pregunta, y ojo, nuevamente, no porque hayamos visto el tema, de pronto alguien diga, chin, no quiero preguntar porque a lo mejor no viene al caso. No siempre viene al caso. Y personas que ven este webinar ahorita o que lo vean grabado después, ni siquiera tengo duda de si les puede interesar o no la pregunta, porque seguramente también la tienen y voy a explicar por qué. Hay conceptos que entendemos, pero entendemos superficialmente. Entonces, cuando alguien hace una pregunta, de inmediato profundizamos en ello y sabemos que el campo de exploración es ilimitado y nos puede marcar un área de oportunidad que podemos desarrollar. Entonces, siéntanse con total libertad de mandar cualquier pregunta o comentario a través del question and answer para que podamos aprovechar precisamente esta interacción en vivo. Aquí estamos viendo el gráfico del dólar peso que ha llegado a niveles de 18.90 y este camino descendente ha sido muy gradual, como pueden ver, ¿no? Las velas de un día han sido pequeñitas, la gran mayoría, o con cuerpos no tan significativos. Y para este tipo de estructura funciona mejor el sistema de canales que el price action, porque el que vaya avanzando con velas de indecisión no nos permite un movimiento, diría yo, estable en cómo vamos blindando la posición a través del stop loss y cómo cómo podemos ir blindando la posición, ¿no? Fíjense, el movimiento ideal comenzó desde acá arriba. Esta era la vela de entrada en corto y todavía no tenemos una señal de salida, porque independientemente de que ha habido ciertos retrocesos muy discretos, estos no representan
una señal de salida porque literalmente no se han salido del canal bajista, entonces va bien. Eh, Algo importante a nombrar en base al sistema de canales, y esto lo vamos a ver ahora que en un par de semanas veamos sistema de canales, las dos líneas de las cuales seguramente ya tenemos mucha familiaridad. En este caso, la de arriba es la línea de tendencia y la de abajo es la línea de retorno. Mientras el precio no rebase la línea de tendencia, vamos muy bien y esto va muy bien, ¿ok? Am, Haciendo un pequeño recap de cómo hablábamos al final de la clase pasada el martes acerca de las mayores, las menores y las exóticas, y siendo que las criptos por su volumen y liquidez podríamos integrar en menores al Bitcoin y al Ethereum y al resto, por supuesto, en mega exóticas, ¿no? Porque, digamos, cuando hablamos de monedas institucionales, son monedas que están respaldadas por un banco central, ¿no? Ningún país podría emitir moneda si no está respaldada por su propio banco central. Y por supuesto, este tipo de monedas tienen, digamos, sus propios fundamentos, pero al tratarse de monedas exóticas, su comportamiento eventualmente puede ser errático y violento porque no tienen liquidez. Este sería el comportamiento normal y lo podemos ver en el mercado Forex a la hora del rollover, entre las 4 y las 5 de la tarde, hora de México, cuando cierra el día anterior y comienza a abrir el nuevo día con el exchange de Australia, de Sydney, a las 5 de la tarde. Entonces vivimos un momento de picos laterales como si estuviera, como si fuera un electrocardiograma, hasta que el spread comienza a disminuir y entra en una fase de normalidad una vez que el volumen aumenta. Y el tema del spread es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Ah, en una plática hubo algunos comentarios muy interesantes acerca del apalancamiento, que también vamos a ver, y acerca del margen. Y todo esto es básicamente lo que tenemos en pantalla. Entonces, vamos a ver cómo podemos manejar los controles en nuestro MetaTrader. Am, Cuando no tenemos una idea clara de lo que viene siendo el spread, mi recomendación es que te vayas al gráfico de un minuto y veas esta majestuosa diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. El precio de venta siempre va a ser más alto, entonces es la línea roja que está arriba. Eh, el tamaño del spread es definido en gran medida por el volumen operado en ese instrumento. Si es un gran volumen como el del eurodólar, el spread prácticamente ni se va a ver. Es más, hay veces que en ciertos gráficos no se ve más que la línea de venta, la de compra no. Hay casos, por ejemplo, hay un broker que ahorita no puedo mencionar su nombre, pero con él sucede algo curioso. O sea, la línea de compra llega a superar la línea de venta. Y no porque estén haciendo algún tipo de trampa, por así decirlo, sino que tiene que ver con su nivel de comisión, porque el broker calcula su comisión en base al tamaño del spread. Y dependiendo del lotaje que coloquemos, va a ser el tamaño de la comisión. Y esto tiene que ver con el segundo apalancamiento, pero ahorita voy a tocar el tema del apalancamiento.
El spread es muy importante a tomar en consideración porque es una especie de termómetro de liquidez. Si es pequeño, hay mucha liquidez y conforme se vaya abriendo, disminuye la liquidez. Cuando el mercado pasa por la hora del rollover, eh, digamos que hay una gran desconexión a nivel global de operaciones. Entonces, es una especie de mini sábado domingo, pero donde la desconexión no es total. Entonces, el spread se abre brutalmente, pero todavía se ven indicios de algunas operaciones hasta que vuelve a cerrarse el spread. Como les decía, si hemos tenido colocación de posiciones recientes, es muy frecuente que esta apertura del spread te active el stop loss de forma inesperada o prematura, podríamos decir. Entonces, es aconsejable en ciertos momentos quitar el stop loss a la hora del rollover, mantener uno psicológico si tú quieres o visual. Y una vez que se reactive el mercado, lo vuelves a colocar otra vez para que no tengas una activación prematura, ¿no? Sobre todo para lo que viene siendo tipo swing trading, donde tú mantienes posiciones abiertas por varios días. Martín, bienvenido. Entonces, eso es en cuanto al spread. Y el tamaño de la comisión que nos cobre el broker dependerá del tamaño de posición que nosotros coloquemos, que viene siendo el segundo apalancamiento. Ahorita lo vamos a ver. Y de una vez. Eh, Volviendo al tema del apalancamiento, comentábamos en una reunión, me encantó el acercamiento en el que nos dijo una persona, nos dice, mira, los tres elementos que pueden quebrar, en este caso menciona a un hombre, podrían ser las bebidas, las mujeres y el apalancamiento. Y siempre el comentario es, depende, ¿no? De cómo lo manejes. Ahí es donde entra el comercial tan sonado de todo con medida, ¿no? Eh, no es que inherentemente cada cosa sea mala y el apalancamiento inherentemente no es malo. Es más, es la razón de las utilidades que podamos tener, pero eh, es un arma de doble filo de la cual necesitamos estar protegidos y prevenidos también. El primer apalancamiento en Forex, y para el caso podríamos mencionar criptomonedas y otros activos, tiene que ver con los dígitos después del punto. Específicamente en Forex, tenemos dos tipos de precios. Um, Unos que son el término general y otros que son el precio donde interviene el yen japonés. El yen japonés cambia la fórmula porque es una cifra grande que equivaldría a final de cuentas a muchos dígitos. O sea, imagínense si hablamos de pronto de 111 yens con y luego 5 dígitos después del punto, pues es una cifra gigantesca. Entonces, el sistema a nivel global lo que ha hecho es disminuirlo a que tengas las tres cifras antes del punto y tres cifras después del punto, que son seis, uh, que vendrían siendo las seis del euro dólar, por ejemplo, ¿no? El 1 punto y 5 cifras. Pero bueno, eh, el caso del dólar peso es una de las excepciones porque aquí tiene 7 dígitos, ¿no? Los dos primeros y los 5 posteriores. Y en términos generales, si yo les dijera, oye,
El dólar peso bajó de 18.90 a 18.89. Si yo llevo dólares al aeropuerto y digo, uy, bajó un centavo, ¿me impacta o no me impacta? No, porque es un centavo de dólar, vendrían siendo 20 centavos mexicanos. Pues no es de gran impacto. ¿Por qué? Porque no está apalancado, ¿ok? Porque ahí, a ver, esta pregunta es interesante. ¿Cuál es el nivel de apalancamiento del dinero normal? Dicen, no tiene. Entonces, si no tiene, ¿cuál es su apalancamiento? Uno a uno. Ah, entonces uno a uno es como si estuvieras tradeando cash. Sí, pero no sería negocio. O sea, estarías invirtiendo una cantidad brutal de pips para ganar un peso. Entonces dices, no es negocio. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la industria? Ha generado inicialmente 4 dígitos después del punto, o 3 en el caso del yen frente a otra moneda, como el dólar yen, que es la segunda paridad mayor con la que contamos en este momento en el mercado. Ahora, 4 dígitos donde el cuarto dígito es el PIB, el point in price, el punto en precio, que es la mínima porción de movimiento del precio. Y se preguntarán, bueno, ¿y por qué tenemos ahora 5 dígitos en lugar de 4? Porque el quinto dígito son fracciones de PIB. Pueden tener importancia, sí, sobre todo en cifras grandes, ¿no? Porque si estás hablando de pronto de millones de dólares y se movió una fracción de PIB en un cierto sentido, tiene un impacto en, podríamos decir, $100,000. Oye, a nadie de nosotros nos caerían mal, estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces surgen las fracciones de PIB. En el caso de lo general de las paridades, donde el yen, ahí es PIB total, no hay una creación del cuarto dígito o dependerá también del broker. MetaTrader tiene muchas facultades, algunas de ellas, por supuesto, desconocidas para muchos, que pueden ser explotadas, ¿no? Desde el lado trader y desde el lado broker. Entonces, es muy interesante. Ahora, ¿qué quiere decir este primer apalancamiento? Que tú puedes generar o perder dinero con micro movimientos del precio. Y ahí es donde entra un poco la aventura del scalping, ¿no? Porque es precisamente a través de micro movimientos que de pronto puedes generar utilidades o pérdidas. Pero me gustaría que puedan y podamos hacer una diferenciación de pipaje. Este concepto es interesante y creo que no lo encuentras tan fácilmente. El pipaje de la vela, el contenido de la vela. Esta vela verde que tenemos ahorita en pantalla, una especie como si fuera un dulce de regalo, ¿no? Eh, Parece que si nos hubiéramos subido hace 5 minutos, hubiéramos podido hacer mucho dinero. Pero ¿por qué no? Porque es una vela de bajo pipaje por estar en el gráfico de un minuto. O sea, si se mueve de 18.89 a 18.91, no es tanta la diferencia. ¿Ok? No es igual a una vela en un gráfico de un día, de una semana o de un mes que son de alto pipaje. O sea, podríamos hablar de velas ligeras y de velas pesadas. ¿Ok? ¿Dónde vas a colocar tus ejércitos? ¿Dónde vas a basar tus decisiones? ¿En velas ligeras o en velas pesadas? Y nuevamente, yo no estoy diciendo que un sistema de trading sea mejor que el otro, pero sí las notas de caución que debemos tener al momento de ser scalpers. ¿Cuál es esta? Miren, vamos a recordar los 5 consejos
de protección y conservación del capital. Practicar en demo o con capitales muy pequeños. Gestionar el stop loss hasta blindar la posición de ser posible. 3, bajar el apalancamiento. Y lo que bajaríamos es el tercer apalancamiento sobre el cual sí tenemos control, no sobre los otros dos. Bueno, sí sobre el segundo también. El primero es el único que no tenemos control porque son los micromovimientos, pero de los otros dos sí, y hablaré de eso en un momento. No arriesgar más del 1% del total de tu capital por posición como máximo y no colocar muchas posiciones al mismo tiempo, sobre todo al principio. Ahora, si yo utilizo un gráfico como este, voy a notar que el movimiento, después de colocar la posición y después de que el broker ya se cobró su comisión a raíz del spread, puede ser uno en el que apenas recuperé la pérdida de la comisión y me está costando mucho trabajo generar utilidad. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Que generalmente tienes que meter posiciones más grandes para que la utilidad sea relativamente significativa o que valga la pena el trabajo. ¿Okay? Eh, Haciendo un recap, tenemos 4 diferentes tipos de traders en términos generales. El scalper que usa gráficos de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos. Day trader, generalmente usa gráficos de media hora a 1 hora. Swing trader, gráfico de 4 horas o de un día. Y el inversionista con gráficos de un día, una semana o un mes. Ahora, estos 4 tipos de traders a su vez se subdividen en 3 niveles, dependiendo de la gestión de riesgo profesional de cada uno de ellos. El primero que yo recomiendo es el nivel conservador, donde no arriesgas más del 1% del total de tu capital por posición. El moderado, en el que no arriesgas más del 2% del total de tu capital por posición. Y el agresivo, que no arriesga más del 3% del total del capital por posición. Ahora, socialmente hablando, si yo digo, oye, estoy siendo muy agresivo y estoy arriesgando el 3% del total de mi capital, muchos se atacarían de la risa y dirían, eso es ser agresivo, porque la idea que normalmente se tiene de un trader agresivo es del que echa toda la carne al asador, ¿no? Eso solamente lo recomiendo cuando tu nivel de certeza sea muy cercano al 100%. Si no puedes tener el 100%, por lo menos del 95 para arriba. De otra manera, eh, necesitas tener un nivel de congruencia tal que si las cosas no salen como tú querías y la pérdida sea mucho mayor de lo esperado, la aceptes y digas, yo ya lo tenía calculado, acepto pérdida y continúo sin chistar. Eh, Porque lo que no se vale es echar toda la carne al asador. Y este es un comentario que podremos escuchar miles de veces. ¡Ay! Y el mercado retrocedió. Este mercado, ¿no? Tiene algo personal en contra de mí. Me cae que sí. O sea, nada más coloco la posición hacia arriba. Y es como si de pronto todo el mercado viera y dijera, Carl colocó hacia arriba, vamos todos hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y se me activa el stop loss, ¿no? No. Yo siempre he dicho que el buen trader es el que realmente está preparado para todo. Y si realmente estás preparado para todo, vas a cuidar tu gestión de riesgo y no vas a arriesgar lo que eventualmente pudiera ser una pérdida que te genere frustración. Entonces, ¿es acaso
la emoción de frustración también un elemento a trabajar? Sí, porque quiere decir que tus expectativas puestas han sido demasiado altas. Cada que sintamos frustración, analicemos, no concentrémonos en la frustración, sino en las expectativas. Y si de antemano tú gestionas tus expectativas y las pones en un nivel que pueda partir también de cero, o sea, que tú puedas ser feliz en esa posición aún saliendo en cero, entonces prácticamente no vas a tener que hacer nunca gestión de frustración. Este es un punto que trabajaremos también en lo que corresponde a la parte psicológica. Pero estamos hablando entonces primero del apalancamiento, dependiendo de la temporalidad con la que trabajes, viene el segundo punto de apalancamiento que tiene que ver con el calibraje de la posición. Esto es un arte. Eh, Todavía no encuentro la herramienta que te lo haga de forma automática y si ustedes la tienen, por favor, avísenme. O sea, lo mejor que he visto son calculadores de lotaje automático que están relacionados a tu gestión de riesgo. O sea, el que tú calculas un tamaño de posición previo a la colocación, o sea, previo. Tú dices, bueno, mira, quiero colocar .50 de lote, o sea, un mini lote. Y el stop loss está en un cierto nivel. Y entonces lo que tienes que calcular es si se activa el stop loss, que la cantidad que tú puedas perder no sea mayor al 1% del total de tu capital para que esa pérdida sea fácilmente trabajable. De lo que podamos ganar en una posición no tenemos control. Proyección sí. Pero de lo que posiblemente podamos perder, no solo podemos tener el control, debemos tener el control porque somos gestores de riesgo. Entonces, recomendación subrayada. No coloques una posición sin que tú previamente hayas establecido cuánto es lo máximo que te puedes permitir perder en esa posición y que esté dentro de tu plan de trading, donde tú procures que no sea mayor al 1%. El libro que tanto recomiendo, que por favor pídanlo y léanlo tantas veces sea necesario, el libro de Price Action Trading Secrets de Rainer Theo, un chavo de Malasia que pone en la parte de atrás de su libro una mención que dice, escribo todo esto para evitar que los traders cometan suicidio financiero, ¿no? Es como, eh, les voy a entrenar para que cuando entren a la cueva del lobo no salgan comidos o por lo menos puedan salir, ¿ok? Este, él en su libro, um, de hecho, eh, me parece que es en la página 72. Estoy checando a ver si lo tengo. Aquí está. Price Action Trading Secrets de Rainer Theo. Un libro muy sencillito, muy ligero, muy fácil de leer. Déjenme ver si estoy en lo correcto. Sí, en la página 72 del libro te pone una tabla de, dependiendo de la pérdida que tú tengas, cuál es el porcentaje de ganancias que necesitas tener para recuperar, simplemente para remontar y llegar al nivel de cero nuevamente. ¿Okay? Este es un dato muy interesante porque te enfatiza la importancia de la gestión de riesgo. Si pierdes el 10%, necesitas ganar el 11.11%.
por cuestión de comisión, por cuestión operativa. No alcanza el 10% de recuperación, necesitas el 11.11 según sus cálculos. Pero es muy interesante todo lo que va poniendo, porque cuando una cuenta llega a una pérdida del 50%, su porcentaje de ganancia para recuperar la pérdida es del 100, el doble. Ahí es cuando, ¿qué es lo que él nos trata de enfatizar con esto y yo también? El que la cuenta no se quema cuando el broker nos hace el margin call o el trade out. Podemos considerar la cuenta ya quemada desde el momento en el que tiene una pérdida mayor al 50%. Porque si no has logrado utilidades o no como tú quisieras, y al contrario, la pérdida, aunque sea en drawdown, es fuerte, el escenario se complica muchísimo. Ah, algo que podemos detectar en el universo trading fácilmente, la ilusión del trader de que porque la pérdida está en drawdown, esta no se ha concretado, lo cual es cierto, pero que ansiosamente le está rezando a San Mercado para que de milagro se recupere. ¿Y por qué es tan peligrosa la ambición? Primero, porque las metas de utilidad en muchos casos es irreal. Entonces, aun cuando el trader ya se podía haber retirado con una cierta utilidad, no lo hizo y el mercado retrocedió y retrocedió más de la cuenta. Número dos, no el clásico. No pone stop loss porque no quiere perder. O sea, ve el stop loss como aquello que asegura la pérdida porque la pasa de drawdown a pérdida real. ¿Ok? Um, pero sigue siendo una pérdida. Y no es fácil lidiar con eso cuando ya ocurre. La única forma de evitar la pérdida es preventiva. Una vez que la tienes en el drawdown, aun cuando sigas colocando posiciones en la misma dirección, tu pérdida ya es catastrófica si vas perdiendo el 50% del total de tu capital. Y peor aún, eh, fíjense, por supuesto que si tu pérdida es del 100%, pues ya dice broke en esta tabla. Pero si la pérdida es del 90%, necesitas una utilidad del 900% para poder recuperarte. Esto es algo que nadie por lo general tiene en la mente. Y podríamos llegar al punto de decir, bueno, ¿qué puede pasar? Si veo que ya está llegando a niveles de trade out, pues le inyecto más dinero. Muchas ocasiones, cuando el drawdown es demasiado grande, terminas perdiendo el capital original más lo que le inyectaste, porque el consumo de pips, el consumo de margen, que es lo que estamos viendo en este momento que vamos a ver, es monumental. Entonces, el calibraje de la posición es importante porque es lo que determina el valor del PIB a favor o en contra. Analicemos esto por un momento. Eh, yo aquí tengo el dólar peso en pantalla, entonces voy a agarrar una posición dólar peso. Voy a aperturar una nueva orden. Y aquí puedo controlar esto. Este es el segundo apalancamiento con 0.01. Tengo un micro lote.
en donde si yo lo coloco, el valor del PIB van a ser 10 centavos hacia arriba o hacia abajo. Cada que se mueva el cuarto dígito, se moverá 10 centavos hacia arriba o hacia abajo, lo cual no me impacta mucho. O, dicho de otra forma, se va a mover un centavo con cada fracción de PIB que se mueva en un cierto sentido. Voy a colocar una posición en compra, un microlote. Está en cola, vamos a ver, aquí el nivel de ejecución está tardando, pero creo yo tiene que ver más con el internet que con la velocidad de los servidores. Pero bueno, este, vamos a ver qué pasa. No colocó, vamos a ver, intentarlo nuevamente. Un microlote en compra, que si quiero yo nueva cotización, sí, listo. Me cobraron 33 centavos. Ahora, quiero que vean estos controles porque son vitales. Esto que estás teniendo aquí abajo son tus controles. Balance es el capital total sin tomar en cuenta posiciones abiertas o cerradas. Es como el punto de partida. El patrimonio sí toma en cuenta tus posiciones abiertas y te dice de los 3.000 que yo tenía, ya nada más me quedan 2.999.57 por los 43 centavos que me está restando por la comisión y por el flotante y el drawdown. Ok. Margen. El margen es una garantía extra que el broker no te cobra, pero retiene. Vean la película Margin Call con Demi Moore. Está interesante. Eh, ¿Qué es lo que sucede aquí? Hay dos márgenes. En términos generales, tu garantía de pago frente al broker es el capital que tú tienes en tu cuenta. Tú puedes tener una cuenta de $1,000 y el broker lo que ve son $1,000, aunque te apellides Slim, Bezos, Musk. Bueno, no sé, en esos casos a lo mejor dicen, no, sí, este sí tiene. Pero el caso es que lo que al broker le importa es lo que tú tienes ahí. ¿Ok? Ah, el segundo margen, que es equivalente a garantía, es el margen que te cobra por posición. O sea, él dice, colocaste un microlote, yo te voy a cobrar, te voy a retener, como si fuera una tarjeta de crédito donde te retienen una cierta cantidad. Que aquí fueron $34.57. Siempre tendrá que ver con el grado de riesgo que el broker ya tenga precalculado. Si es un eurodólar, te va a cobrar 10, te va a retener $10, pero si ya es una exótica, te va a retener 34 porque sabe que es un caballo que se mueve más. El margen libre que tenemos es de $2.965 y el nivel de margen tiene la cantidad brutal de 8.676%. Este rubro del nivel de margen me gusta compararlo como si fuera un altímetro de un avión, o sea, estás volando altísimo, o sea, estás en la estratosfera donde nada te puede tocar, ¿no? Pero es demasiado alto, con lo que tú puedes detectar que tu capital está siendo desaprovechado, o sea, tienes demasiado capital para colocar un microlote. En ese caso puedes sacar $2.900, te quedas con 100, utilizas esos 2.900 en otra cosa y esos 100 son los que necesitas para un microlot. Eh, y la utilidad son centavos. Entonces, digamos que esta posición para lo que yo tengo aquí es demasiado poco. Puedo probar ahora con un mini lote. En el mini lote son el 0.1
Entonces cambio el volumen a 0.1, donde viene el poder de esta posición. Es equivalente a si tú estuvieras operando $10,000 uno a uno. Y todavía voy a llegar al siguiente apalancamiento. Eh, entonces voy en compra y ahora cerca de $3 me han cobrado de comisión, ¿ok? Y tengo retenidos $380 y mi nivel de margen bajó drásticamente de 8,700 a 788%. O sea, te fuiste de la estratosfera a un vuelo apenas nivel crucero, que sería el que yo consideraría entre un 500 y un 1000%. Ya no te recomiendo bajar de 500. Y esto sirve mucho para poder calcular no el tamaño del capital que necesitas, sino el tamaño de las posiciones y el número de posiciones que tú tengas para que siempre mantengas un nivel de margen libre sano. Eh, ¿Qué quiere decir cuando de pronto tuviésemos un nivel de pérdida tal en el que tu nivel de margen llegara al 100%? Quiere decir que tu margen libre ha desaparecido y que tu cuenta está protegida por el broker, no por ti, porque a partir de este momento, tu nivel de margen del 100% es el capital que el broker te ha retenido. Entonces ya estás en zona de riesgo alto para ti y para el broker, porque hay unas letras pequeñas en el contrato en la que el broker puede cerrar las posiciones con pérdida, no porque sea malo, ni porque se quiera quedar con tu dinero. Si esto sucede, pues será un efecto colateral de nuestra necedad, no porque el broker sea malo. Eh, el broker no quiere que le debamos. Entonces, él va a cerrar las posiciones cuando el nivel de margen llegue a porciones que van entre el 50 a máximo el 20%. Está estipulado en el contrato, que nunca leemos, porque nada más le ponemos aceptar condiciones y términos del broker. Sí, pues sí, pero nunca viste cuál es tu borderline de nivel de margen, ¿ok? Nunca debe de llegar a ese nivel. Estamos fritos si llega a ese nivel. Y, por supuesto, si le inyectas dinero, este nivel de margen aumenta. Por eso, el término margin call, el deber ser de los brokers es que si tu nivel de margen va más abajo del 100% de la garantía o del margen que el broker está reteniendo, te deberían llamar. Oye, Carl, te llamo de Iron Forex y quiero decirte que tu nivel de margen está muy bajo. Entonces, yo te aviso porque tienes tres opciones. O cierras las posiciones tú, o le inyectas más dinero, o si no haces caso de esta llamada y tu margen llega, vamos a decir, al 30%, que es lo que está establecido en el contrato y que ni el poder de Dios nos podría salvar si llega a eso. Te va a decir, si llega al 30, te cierro posiciones. ¿Está claro? Crystal clear. Ok, pum, cuelga. Eso es lo que es un margin call. Si no hacemos caso al margin call, habrá un trade out. Pero aquí digamos que los brokers ya no son tan atentos y esperan a que uno sea el que reaccione a tiempo. Cuando estamos trabajando cuentas de fondeo, generalmente el máximo drawdown permitido es el 5%. ¿Por qué? Y en algunos casos extremos el 8 o el 10. ¿Por qué? Yo le voy más a los del 5 porque ese 5 es fácilmente recuperable.
pero me está indicando que la gestión de riesgo y operación del trader no es buena. Y no necesariamente porque no opere bien. El factor crucial pudiera ser el calibraje de la posición. O sea, está colocando posiciones demasiado grandes donde está poniendo en riesgo demasiado capital. A ver, si yo tengo $3,000 y lo único que me puedo permitir perder por posición es el 1%, estamos hablando de $30, ¿estamos de acuerdo? Si mi drawdown ya va en 100, yo ya me salí totalmente de mi esquema de trading. Eso no debe de suceder nunca. Entonces, yo no les he puesto stop loss a estas posiciones, pero veo que voy sano. O sea, eh, máximo, si de pronto veo que la segunda posición llega a -30, en ese momento cierra la posición por disciplina propia, aun cuando no haya puesto el stop loss, porque ese es lo máximo que yo me puedo permitir perder por posición. Y esos $30 son relativamente fáciles de recuperar. Entonces, esto se puede hacer manualmente, se puede hacer con calculadora o, y esto todavía no lo he hecho, ¿eh? Pero vamos a hacer el experimento y me encantaría que me dijeran si les funcionó. No sé todavía. Porque le puedes decir al ChatGPT, oye, ¿qué tamaño de posición puedo colocar cuando lo máximo que quiero perder es $30? Ah, y, o sea, no puedo perder más de 30 y mi stop loss debe estar en 18,50 en el caso del dólar peso para una posición en largo. ¿Ok? Y lo más probable es que el chat te debería preguntar cuál es el nivel de apalancamiento que usas y en base al nivel de apalancamiento, que es el tercero que voy a mencionar ahorita, nos diría, coloca 0,34 de lote, ¿no? O sea, ya te da hasta el calibraje de la posición. Bueno, sería fascinante. Todavía no lo hago, pero pudiera ser, ¿no? Aquí no es para tanto. O sea, si ya con 0,1 voy en -5 y mi máximo es -30, ¿no? Entonces, creo que ahí estamos bien. Ahí nos estacionamos, ¿ok? El siguiente apalancamiento es el que te da el broker y es un espejismo. Es un elemento con el que hay que tener mucha precaución por el refrán que les dije del vino de las mujeres y el apalancamiento. Por lo siguiente, apunten esta fórmula. Tu riesgo como trader es directamente proporcional al apalancamiento que uses. Es velocidad. O sea, apalancamiento del broker es la velocidad que tú tengas en el auto. A mayor velocidad, mayor riesgo. Aquí también, por la fuerza que te está dando el broker, que es como una especie de préstamo para que tú tengas mayor posibilidad de ganancia. Lo que no te dice es que también aumenta enormemente tu posibilidad de pérdida, porque los pips que vayan en contra también van a ser mayores. ¿Ok? Y esto lo vas a poder calibrar haciendo experimentos en la demo. Mira, usa, si el broker te da cierta flexibilidad para que puedas mover el apalancamiento. Usa el máximo apalancamiento. Ponle 1 a 500 si te da chance, o 1 a 300. Y checa el margen que te pide por posición. Y es un margencito de $7. Como diciéndote, ya ves, usa todo el apalancamiento y no te cobro margen. ¿Y por qué no te retiene margen? Ah, porque todo el riesgo está de tu lado. Ah, ok. Este, Ahora ve bajando el apalancamiento y vas a notar cómo el margen va a ir subiendo a niveles increíbles. Miren, una,
alumna me habla un día, "No, es que no puedo colocar ni una posición, me dice que mis fondos sí son insuficientes, pero tengo $1,000. Y yo, oye, a ver, ¿qué apalancamiento tienes? No, pues 1 a 1. Pues con razón, o sea, 1 a 1, el broker le estaba pidiendo de margen $1,500, o sea, ni siquiera alcanzaba para poder colocar una, ¿no? Le dije, pues mira, ponle a tu cuenta demo 2,000 y por lo menos te va a retener 1,500 y te quedan todavía 400 y fracción como colchón tuyo de margen personal, ¿no? Pero eso es cuando trabajas 1 a 1. Entonces, ¿qué apalancamiento podemos usar? Yo recomiendo 1 a 25, 1 a 30 de forma inicial, que es el mismo que te da la FCA en Europa para los brokers. O sea, los brokers con base en Europa solamente pueden otorgar apalancamientos 1 a 25, 1 a 30 como máximo. ¿Qué hicieron los brokers? Dijeron, pues si aquí me atas de manos, pues pongo mi oficina en Bahamas y mi oficina de Bahamas sí te puede dar el apalancamiento que tú quieres. Entonces, por eso es que tienes oficinas en diferentes lados con diferentes regulaciones. Pero, eh, ¿qué es lo que pasa en términos generales? ¿Por qué el desplumadero de traders? Porque lo que más se ensalza es la avaricia. ¿Y qué es lo que la persona normal va a pensar? Ay, pues métele todo el apalancamiento del mundo para que, como yo estoy seguro que esto va para allá, pues entonces para que ganemos al máximo, ¿no? Ni estamos seguros, ni es el apalancamiento adecuado, porque el nivel de pérdida que podemos tener puede llegar a niveles catastróficos, ¿ok? Esto es un combate donde vamos a recibir golpes, pero hay una gran diferencia entre recibir un golpe y que te maten. Porque una vez que se quema la cuenta, pues con el orgullo en el suelo, le meteremos más dinero si queremos seguir operando. Pero por lo menos ya es dinero sano que no está supeditado a un drawdown cada vez más gordo, ¿no? Eh, no podemos permitir drawdowns fuertes. La operación tiene que ser reactiva de acuerdo a una vela de reacción. Lo contrario es correr el riesgo de que el drawdown se incremente y nos active el stop loss, pero siempre tener el stop loss. Una garantía que pudiéramos observar es cada que veamos un drawdown grande, una de dos, o esa persona no usa stop loss o cayó en el clásico, ya me va a activar el stop loss, espérate, bájalo, 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 porque ahí viene, ahí viene. Pues para eso no es. O sea, es precisamente para evitar eso, no para que lo estés bajando, porque ahora lo que tú llevas en el drawdown es el 15% de tu cuenta. Y Ave María, ¿ahora qué vamos a hacer para recuperar eso, no? Y entonces tienes que hacer tu estudio técnico, tu análisis fundamental también y ver las posibilidades que tú tengas. Ahora, como punto final que vamos a ver también en price action, que es uno de los temas que vienen a continuación. ¿Qué hacer cuando no muevas el stop loss? O sea, ese está ahí para controlar que no pierdas más del 1% y si lo pierdes, so be it, porque para eso está el escudo, ¿no? Es como si tienes el escudo y ¡ay, ahí viene la flecha! Espérate, espérate, déjame lo quito para que no le pegue. Espérate, pues si para eso es, ¿no? Este, y el punto es que estás todavía en un punto sano, pero el retroceso ha sido demasiado. ¿Cómo puedes intentar salir no raspado? Tu salida de emergencia ahora sería poner el take profit en cero. Yo sé que en la gran mayor parte de los casos,
cuando te saca el cero, es porque ya va en la dirección correcta. Pero si tú en ese instante lo que quieres es salir, aunque sea con un mechazo, puedes poner el take profit en cero. No es garantía de que te salve, pero muchas veces es el elemento que hace el cero y no ganaste, pero tampoco perdiste. Y tus hombres los has rescatado para poderlos llevar al siguiente campo de batalla. Entonces, desde ahí ya es un triunfo. Y ni hablar de la parte psicológica donde has logrado eliminar el miedo completo a través del blindaje. ¿Por qué? Pues porque no te puede pasar nada. Si tu posición ya está blindada en cero, ¿cuál es tu nivel de exposición? Cero. El ejemplo que pongo, por favor, vean esta película de 300 o si ya la han visto, vuelvan a ver otra vez, porque ellos tienen una maniobra en donde se cubren con escudos eh, al 100, o sea, reducen su nivel de exposición a cero. Y estamos hablando que esto ocurrió que hace 2000 años o no sé cuánto, o sea, dices, oye, espérate, estos ya sabían del nivel de exposición en batalla y lograron cubrirse a un nivel de hacerse prácticamente indestructibles, ¿no? Ese es el trader que necesitamos ser, el indestructible. O sea, el que sabe cubrirse y que cuando la batalla está haciendo no lo que se había calculado o previsto o que está yendo en sentido contrario, tú puedes siempre buscar la salida de emergencia. Y si no se logra, sabes que por lo menos lo máximo que puedes perder es el 0.5, 0.6 o el 1% como máximo. ¿Ok? Les mando un fuerte abrazo a todos, a Arturo, Martín, Silvano y a todos los participantes de forma anónima. Nos vemos la próxima semana, primero Dios. Tenemos carreras de Fórmula 1 este fin de semana en Canadá. Eso va a estar. Este, Vamos a estar viendo los 5 consejos de conservación y protección del capital, porque la máxima del trading no es hacer dinero, es conservarlo, ¿ok? Esa es la máxima. Vamos a ver más de la plataforma, vamos a ver price action y esto se pone bueno y cada vez mejor. Órale. Les mando muchos saludos, un fuerte abrazo a todos. Escríbanme para mandarles la presentación y deseándoles de antemano un excelentísimo fin de semana. Estamos en contacto. Chao, chao.